¿Cómo estamos hoy? En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Este es un estudio bíblico, es el primero de algunos que vamos a tratar con la ayuda del Señor, de poder compartir con ustedes la palabra. Este va a ser uno de los primeros. El tema de hoy que quisiera, yo sé que primero hay que platicar un poquito sobre la Escritura, sobre las cosas que el cristiano, los creyentes debemos de saber, porque cuando no hay una dirección se pierde uno. Hoy yo sé que hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta, se tienen que traer para explicarlas y todo, pero tenemos que empezar por algún lado. Los ministerios del Antiguo Testamento y los ministerios del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Dios estableció en el Antiguo Testamento unos ministerios para Él poder comunicarse con el hombre. Y Él los estableció de una manera definida. O sea, Él estableció el rey, el profeta y el sacerdote. Solamente había 3 ministerios en el Antiguo Testamento por los cuales Dios se dirigía al ser humano. Y bien clarito que debemos de tener esto en mente sobre el profeta. Okay. Vamos a mirar eso desde los 2 puntos de vista para que sepamos en dónde estamos parados. De esa manera vamos a poner varios ejemplos y está en nosotros el decidir qué es lo que vamos a creer. Pero primero se expone, por eso digo que la Escritura es para exponerse, para explicarse, y todo está escrito ahí. Siempre les he dicho, la Biblia es como un rompecabezas. Si tú no pones la parte correcta donde va, y ya dañaste todo lo que quieres construir. Pero si la pones en el lugar correcto, vas a tener una perspectiva muy amplia y muy clara de lo que Dios quiere hacer con su palabra. En el Antiguo Testamento había 3 ministerios. El del rey, eso era obvio, es el que se encargaba de gobernar la nación, el rey, ¿verdad? Y sus súbditos, el rey. El rey no podía recibir palabra directa de Dios. Okay. En aquel entonces, vamos a ver las definiciones que hay en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. El sacerdote no podía recibir palabra directa de Dios tampoco, directamente. Por eso Dios estableció el profeta. Okay. El profeta era un transmisor de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay varios ejemplos de eso, pero el que se me viene a mi mente rápidamente es el del sacerdote Elí. Ahí le puse un cuartito al Samuel, y ese niño era profeta desde que nació, porque Dios lo escogió desde el vientre de su madre para que fuera profeta. Él era el profeta de Dios. Obviamente tenía otro título también fue juez de Israel, pero su oficio era uno de los 3 que estamos hablando ahorita, era el del profeta. Como muchos otros profetas hubo, y antes de él y después de él, pero eran profetas que Dios los escogía directamente para comunicar la palabra. Ahora, estamos hablando entonces que si el rey no podía recibir palabra directa de Dios, el sacerdote tampoco, el profeta sí. ¿Okay? Entonces, ahora voy a aclarar un poquito para que usted entienda también. El profeta podía ser sacerdote. ¿Okay? Sí podía ser sacerdote, porque tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es Zacarías, el libro de Zacarías, el que tenemos con nosotros en la Biblia, es el último libro, el antepenúltimo libro de la Biblia. Ese libro fue escrito por Zacarías, el cual era sacerdote o sumo sacerdote y también era profeta, ¿verdad? Tenía dos oficios. Entonces ese fue el profeta que el Señor les recalca a los judíos. Dice: ustedes que lo mataron, ustedes que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que mataste en el templo. Se refería a ese Zacarías, a ese profeta y a ese sacerdote. Quiero que quede claro que Dios usaba también a los sacerdotes para ser profetas, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no puede hacer uno por el otro. O sea, el sacerdote no podía ser rey, el rey no podía ser sacerdote y cosas así, no podías, porque ya estaba definido lo que Dios, para ellos su oficio, ya estaba definido. Y entonces, refiriéndome al caso de Elí, el sumo sacerdote de ese tiempo,
el que se encargaba de las cosas de Dios y todo. Entonces se lleva al niñito al tabernáculo, lo que sea, y le puso un cuarto ahí. Entonces este niño escuchaba la voz de Dios, porque ya era profeta. Estamos hablando de que Dios se comunica solamente por los profetas, ¿ok? Entonces oía la voz de Dios, entonces él no sabía que era Dios. Él va ahí para atrás, va corriendo ahí para donde estaba el sacerdote Elí durmiendo. ¿Me llamó, Señor? No, yo no te llamé. Entonces se volvía, vete a dormir de nuevo. Se iba a dormir y volvía a escuchar de nuevo. Y Señor, me volvió a llamar. No, yo no te llamé. Entonces, a la tercera vez que va, o fue la segunda vez, que va, dice, mira, mi hijo, si vuelves a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor, he aquí tu siervo. Es que tu siervo escucha, habla, tu siervo escucha. Y exactamente eso, mi punto es este. Ese niño tenía la habilidad de oír la voz de Dios porque fue escogido para eso. Ese era su oficio. ¿Ok? ¿Había falsos profetas en el Antiguo Testamento? Claro, muchos había. Los reyes se rodeaban de gente falsa. Les admitían, ¿verdad? Tú profetízame. ¿Que voy a la guerra o no voy a la guerra? Y aquellos los falsos decían, oh Señor, tú puedes ir a la guerra, tú vas a ganar, tú el otro, en el nombre de Jehová. Pero querían oír cosas lindas, por eso, ¿verdad? Pero cuando llegaba el rey, el verdadero profeta, que le decía, rey, así ha dicho Jehová el Señor, tú estás en pecado, tú estás en desobediencia, y Dios te va a traer, te va a arrastrar, te va a traer una nación del norte que te va a vencer, que te va a... enciérrelo, ese está hablando blasfemias, porque no quería oír la verdad, ¿verdad? Entonces se rodeaban de gente así, pero el profeta era el que hablaba la palabra de Dios, la palabra de Dios, esa es la que él hablaba. Entonces es importante de que sepamos la diferencia de cómo funcionaban los ministerios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahorita vamos a pasar a eso y el énfasis va a ser ese, va a ser el del profeta. Ok, entonces ahora vamos a leer una escritura. Obviamente, ese es algo superficial para que sepan la orden que había en el Antiguo Testamento. Ya sabemos, rey, sacerdote y profeta. Esos eran los ministerios que había, no había más. Entonces, por eso, y por uno de ellos se dirige a Dios a la nación, que era el profeta. No importa en qué situación, no importa en dónde estén, en qué ciudad, en qué país o lo que sea, era por el profeta. Nadie podía escuchar la voz de Dios, nadie podía, porque incluso Moisés, cuando el pueblo decía, consulta a Dios por nosotros, ¿no? Ve, háblale a Dios por nosotros. Porque pues no podían resistir la voz o lo que sea, ¿no? Porque eran ya designados los profetas para que ellos fueran los transmisores de los mensajes de Dios. Y vamos a contrastar lo que hoy llaman profetas en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Para que no nosotros, porque yo sé que hay confusión hoy en día. Bastante confusión, y no solamente en esa área, también en los apóstoles, pero yo pienso que eso lo vamos a pasar y más adelante vamos a hablar sobre eso, y si de pasada nos sale, pues le damos ahí también. Pero vamos a mirar, por ejemplo, en Efesios, ustedes lo pueden apuntar, yo se lo voy a leer. En Efesios 4, y el verso 11 en adelante, por ejemplo, dice que refiriéndose al Señor Jesús, ahí pueden leerlo allá, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? A otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cuando tú lees este texto muy sin ninguna otra información, vas a adquirir la idea o el concepto de que los profetas pues son aquellos del Antiguo Testamento, que también son los que oyen la voz de Dios exactamente como la veía Samuel y todos los demás. Pero hay un problema pequeño con eso, ¿ok? Bien pequeño. Pero quiero que ahora leamos, es el mismo concepto, pero lo vamos a leer un poquito más diferente. Está en 1 de Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a mirar algo parecido, pero es más explicado, ¿ok? 1 de Corintios, capítulo 12 y el verso 28. Okay. Otra vez el apóstol está diciendo, para los que están tomando nota ya saben, el verso 28 de 1 de Corintios 12. Okay. Aquí el apóstol estaba diciendo desde el 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estamos hablando de un cuerpo habla
de que todo se ayuda con el otro, ¿verdad? La mano ayuda a la cabeza para pensar, el pie para correr. Todo eso estamos hablando de una unidad en Cristo, o sea, ya somos otra unidad, ya no estamos como el antiguo, que nomás Dios usaba a una persona para hablarle a mucha gente. Ya estamos diferentes aquí, ¿ok? Después empieza y dice, aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjese la palabra que usa, primeramente. Eso es bien importante que sepamos, porque Dios está dando una lista cronológica de cómo, qué es lo que sigue a lo que sigue, qué es lo que sigue. O sea, es un desarrollo de las cosas. Entonces dice, primeramente apóstoles, luego profetas, fíjese bien. Ahorita vamos a desarrollar un poquito eso. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. Todo esto que ustedes leen aquí en este capítulo, es una progresión de madurez, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuando dice él primeramente, en el capítulo 4, 11 de Efesios, vemos que solamente pone a los apóstoles primero, obviamente, ¿verdad? Pero no dice primeramente, pero los vemos que están como quieren en el número 1, ¿verdad? De la posición de las cosas. Y lo demás lo sigue enumerando, todo lo que mencionó aquí, sino menciona las cosas grandes solamente, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros y todo ello. Y acá está mencionando primeramente los apóstoles, luego los profetas, note eso, ¿verdad? Y luego los que sanan y los que administran, y empieza a dar para abajo, ¿ok? Es una progresión de madurez de cuando la persona se convierte. O sea que los apóstoles, nosotros sabemos que los apóstoles fue el fundamento que Dios puso para que el edificio fuera construido en ellos, ¿ok? No es que hoy en día haya apóstoles, ese es un concepto equivocado, ¿verdad? La gente cree que porque están enumerados en los 5 ministerios, prácticamente son 4 ministerios, si los podemos mirar así, porque uno es la base del edificio, ¿verdad? O sea, eso no lo puedes ya contar como para que Dios te vaya a usar a ti para escogerte para ser apóstol, porque Él ya los escogió. Los escogió porque es un fundamento que Él quería poner, porque recuerde que es un edificio espiritual, de acuerdo a 1 de Pedro 2:15, recuerdo por ahí si no me equivoco. Dice que ustedes son piedras, ustedes son piedras vivas, las cuales Dios usa para construir un edificio espiritual en el cual mora el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es la iglesia misma, ¿verdad? Entonces, los apóstoles eran en realidad el fundamento de la nueva doctrina que traía Jesucristo al mundo. En ese digamos, fundamento, viene a empezar a construir, ¿verdad? Entonces, cuando él menciona apóstoles, primeramente apóstoles, y después profetas, ¿ok? Entonces, cuando ya enseñaron los apóstoles lo que tenían que enseñar, ustedes se acuerdan de Hechos 2, donde ellos andaban predicando, andaban por todos lados, andaban comunicando lo que el Señor les enseñó, ¿verdad? Y enseguidita de ahí viene el Espíritu Santo, ¿ok? Los bautiza y dice que eran 120 personas, ¿verdad? Entonces, cuando Él bautiza a estas 120 personas, el Espíritu Santo los llena del Espíritu Santo y empiezan, o sea, en otras palabras, los primeros 120 profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, no que iban a ser los únicos, obviamente iban a ser los primeros que el Espíritu Santo los llenó y entonces empezaron a comunicar la palabra. ¿Qué es lo que empezaron a hacer, Lolo? Pedro, que fue el primero que empezó a decir, varones, hermanos, este Jesús, a que ustedes crucificaste, esto y lo otro, empezaron a hacer un sermón grandísimo. ¿Y quién es el que estaba hablando a través de él? El Espíritu Santo. ¿Y por qué se convirtieron 3,000 personas, 5,000 personas? Y luego después 3,000 en el segundo sermón. Porque cuando Dios habla, no hay quien que puede resistir lo que Dios habla, ¿verdad? Entonces, esas personas toman el rol de profeta, pero en una forma en que el Espíritu Santo es el que los toma para hablar de la palabra de Dios. Ahora, ¿será un profeta del mismo estilo del Antiguo Testamento? No puede ser. Usted imagínese aquí en esta iglesia que haya 2 profetas o un profeta, ¿verdad? O
¿Y si ese profeta no viene al domingo? ¿Y si Dios tiene algo que decirnos? Llámale por teléfono al profeta a ver qué Dios nos dice, porque no es así, hermanos. No es así. Agárrense bien a la idea de que en el Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Aquel Antiguo Testamento era otro testamento donde las cosas que Dios estaba poniendo ahí, si era el Espíritu Santo quien estaba actuando, obviamente, a través de esa persona, Dios hablando a través de eso a la gente, pero el sistema es diferente, cambió rotundamente. El Antiguo Testamento, las cosas que se dijeron en aquel tiempo eran sombra de lo que iba a venir. Usted se acordará lo que dijo el profeta Joel, otra vez Dios comunicándole a través de ese profeta, en el capítulo 3, si no me recuerdo. Dice, en los postreros tiempos, hablando ya de esos días, de cuando el Espíritu Santo llegó, en los postreros tiempos, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. No nomás dijo sobre ciertos individuos, toda carne. ¿Qué es toda carne? Hablando de ser humano, hombre y mujer. Y luego, si no entendimos bien lo que dijo el Señor, sigamos leyendo, y dice, vuestros hijos, varones, vuestras hijas, mujeres, profetizarán. En otras palabras, Dios no hará distinción de personas en aquel tiempo cuando yo derrame mi espíritu en Pentecostés. Aquella promesa que yo les he hecho desde la fundación del mundo hasta ahí que se cumpla, ahí no va a parar. Ahí yo voy a usar a todo mundo que se deje usar. Ya imagínense el fundamento que ya fue puesto por los apóstoles. Profetas, ¿cuáles profetas? Aquellos que empezaron a hablar la palabra de Dios y a llenar el mundo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estaban capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Y luego después, ¿qué pasó? ¿Qué sigue de ahí? Y luego fíjese bien, dice, y lo tercero son maestros, ¿verdad? Lo tercero. Entonces es una progresión de cosas que van sucediendo a la madurez de la iglesia. Usted se acuerda en el Hechos 2, como en el 40, en el 30 y pico para arriba, del 46 y 47 parece que donde dice que los hermanos se reunían en la iglesia, en las casas, para tener estudios bíblicos. Ahí empezaban a la función de los maestros, a enseñar a la gente, ¿verdad? No dice que eran profetas, pero era enseñar la palabra. Mire, hermanos, y esto lo otro empezaban. O sea, era una progresión. Esas palabras, si empezaron con 12, y luego los que el Señor llena del Espíritu Santo empezaron a llenar todas aquellas regiones con la palabra de Dios, y después aquellos empezaron a creer, más creyeron y todo eso, y empezaron a hacer grupos en sus casas empezaron los roles de los maestros, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, se desarrollan las demás cosas que vienen. Luego después siguen los que hacen milagros, vienen por la fe, ¿verdad? ¿Se acuerda de cuando dicen que cuando Pedro predicaba, nomás con la pura sombra ¿verdad? Porque era la fe tanta de la gente que no era Pedro, era tanto la fe de la gente en esa hambre que tenían. Por eso le digo, nosotros esos milagros pueden suceder hoy en día también en la iglesia, pueden suceder. Pero la gente no viene con esa entrega ni con eso para buscar a Dios de esa manera. Si viniéramos de esa manera, les aseguro que los que traen cánceres o es lo que sea salen sanos de aquí. Sí lo es, así. Porque eso no es lo que nosotros estamos, aquí no hay un servicio de sanidad, porque hasta eso lo han categorizado de esa manera. No. Tú nomás ven, alaba a Dios y vas a ver lo que va a pasar, lo que va a hacer. No tienes que decir nada. Es más, Dios conoce ya tu necesidad sin que le hables. ¿A poco no va a conocer que traes una enfermedad? ¿A poco no va a conocer que traes problemas? Claro que lo sabe. Desde antemano lo sabe. Desde que antes de que te levantes ya lo sabe. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios con un espíritu a buscar a Dios, con aquella entrega, entonces las cosas suceden, ¿verdad? ¿Quién es el que te va a sanar? ¿El pastor que está acá arriba? No, es Dios, por tu misma fe, porque tú vienes con esa entrega. Esas son las cosas que suceden aquí. Por eso dice, y los milagros, los que hacen milagros, ¿verdad? Y luego después dice, después los que sanan, y va conectado, los que ayudan. O sea, ya de ahí en adelante,
Cuando ya vistes que hay resultado en lo que para trabajar para Dios, de volada te pones ahí, ¿no? ¿Qué quieres que haga, pastora? ¿Qué quieres que haga aquí? Ponme a barrer, ponme a mapear, ponme a cortar, lo que sea, pero los que sirven, yo quiero servirle a Dios, estoy tan agradecido con Dios que yo quiero servirle. ¿Me entiende? Y luego después fíjese la última, los que hablan lenguas. Eso ya es una madurez bien, eso es cuando ya te has bien conectado con Dios. Y si te quieres saber lo que es eso, no crea que es hablar esas que la gente habla, que la gente dice que tiene lenguas. Eso no es. ¿Sabe? Las lenguas que habla aquí, las que pasaron en Pentecostés, fueron idiomas, porque no hay forma de refutar lo que es de otra manera, porque había romanos, había griegos, había elamitas, había de Capadocia, había de Arabia, había de todas las partes del mundo, y oyeron el mensaje en su idioma, ¿verdad? Cualquiera que haya sido el mecanismo que Dios escogió para hablarle a esa gente, fueron idiomas lo que ellos estaban hablando, ¿verdad? Ahora, cuando en Corintios 12 habla de los dones espirituales, ahí te lo desgaja más, te lo explica más. Dice, el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. No me digas que estás edificando el que está sentado. No, si no estás en contra de Dios. Dice, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, dice, hermanos, yo prefiero, hablarle a ustedes 5 palabras. No está diciendo miles de palabras. Yo prefiero hablarles 5 palabras en su entendimiento que hablarles 1000 en lenguas. No, ahora no está diciendo que es falso, no está diciendo que no existe. Pero yo lo que le estoy diciendo aquí, que al dejar Dios esta palabra al último, es porque es la madurez espiritual de la persona, donde ya sabe cómo usar ese don, dónde usarlo, cómo usarlo y cómo Dios lo va a usar a él. ¿Ok? Porque esas lenguas son las que Dios habla y te dice que así mismo te edificas. Cuando a usted le pase eso, que el Espíritu Santo le esté dando lenguas, no las vaya a rechazar. Porque ese es un lenguaje, tú no lo entiendes, pero no lo hagas de una forma que, como para que miren que yo soy la mera aquí en la iglesia. No, eso no es así. Las personas, estamos hablando de madurez espiritual ya. Y al último, lo que pasa aquí, en este capítulo, en el verso 28, es una progresión del avance de un cristiano, la progresión hasta llevar al clímax de donde está esa persona en una madurez súper maduro, de sabe lo que Dios lo usa. Por eso, cuando estamos hablando de que los apóstoles y luego después los profetas, los que empiezan a dar la palabra de Dios, y después los maestros, los que enseñan la palabra, que fueron ya instruidos, y después enseguida los que hacen milagros, los que sanan, ¿verdad? O sea que nosotros no vamos a hacerle a una persona, ok, mire, pase, haga una fila aquí y vamos a orar por sanidad y lo que sea. Mire, yo se lo digo, honestamente yo se lo digo, podemos hacerlo, pero no va a pasar si yo lo estoy pidiendo de mí. Va a pasar si usted cree. Si usted cree de todo su corazón, yo ni tengo que orar por usted, ni la pastora, y usted se puede quedar en la banca si no quiere pasar. Así se lo digo. Dios no es de exhibiciones. No es de exhibiciones. Dios te va a sanar donde estés o cualquier problema que tú tengas. Lo que pide Él, Dios, es tu corazón, que vengas entregada a Él y que le entregues todo. Pero Él nos está haciendo saber aquí, en este verso, la progresión de madurez de una persona. Cómo empezó todo y cómo se iba a desarrollar, ¿verdad? Hasta llegar hasta una progresión de un cristiano que tiene el entendimiento, que ya sabe lo que debe, lo que va a hacer y todo eso. Por eso es que habla de esa manera. No es que, como lo miramos hoy en día, ¿no? O lo miran algunos, que los apóstoles son ciertas personas, ciertas específicas personas. Número uno, no deberían ni de existir, porque no hay lugar para ellos, ¿verdad? No hay lugar. Son 12 y es un número
que Dios escogió porque tiene muchos otros significados, pero lo que se desarrolla allí es una progresión, es todo lo que es, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está diciendo fácil, claro, que el profeta, cuando llegamos al profeta, es aquel que comunica la palabra, es simple as that, uno que comunica la palabra. No hay alguien en específico que Dios va a usar aquí, 2 profetas o 3 profetas o lo que sea, nomás a ellos 3 los puede usar. Eso no existe. Dios te puede usar a ti y a cualquier persona, ¿verdad? Por eso cuando llegamos a Corintios, usted lea Corintios 12 y 14, se va a dar cuenta de que están ahí desmenuzados los ministerios y los dones. Cuando Dios le da a una persona esas habilidades, no son dones, ¿ok? Más bien son palabras. Estamos hablando de que si tú, por ejemplo, estás orando por alguien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si Dios quiere hablarle a esa persona que estás orando, Dios te va a usar a ti con palabra de sabiduría o palabra de conocimiento o sanidad, ¿verdad? Pero no eres tú, es el Espíritu Santo el que decide hacer algo ahí, pero tú eres un vaso presto para Él, ¿verdad? Pero entonces Él lo usa, por eso la palabra se usa, la Escritura menciona no dones de sanidad, no usa dones de sabiduría, no usa esa palabra, porque si fuera así, entonces estamos hablando de que un don se le da a una sola persona. Esa persona tiene el don de sanidad, esa persona tiene el don de conocimiento, esa persona tiene el don de sabiduría. No son dones, son palabras, acuérdese de eso. Palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otra palabra de esto, palabra de aquello. Son palabras que en una ocasión, de cierta ocasión que Dios quiera usar a la persona, Él te va a dar esa palabra para que se la des. Él te va a dar esa sanidad para que sane. Él te la va a dar. No es que la persona lo posee. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Oh, ahí viene el que sana. Y hasta camina de una manera, ¿no? Todo cada como, no, si yo no vengo, no. No, se no trata de eso. Aquí no existen esas cosas para Dios. Él los mira hacia abajo cuando las personas son así. Dios va a hacer con nosotros, fíjate lo que el Señor Jesús dijo en una ocasión. Yo con esto le voy a cerrar. Un poquito más le voy a dar, pero bueno. Dijo el Señor, cuando le dijo a sus discípulos, dice, cuando ustedes hagan lo que se les dijo que hicieran, llámense siervos inútiles, porque solamente hicieron lo que yo les dije que hicieran. No hicieron más nada. Y en otra ocasión les dijo, dice, sin mí nada podéis hacer. Y Pedro lo reconoció y en una ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, sin Él es el que hace todas las cosas. Está hablando de dones, hablando de eso, lo que sea, de poder, de todo lo que quieras, no es el individuo. Y hoy en día estamos mirando mucho al individuo, que el profeta fulano de tal viene, no se pierdan la gran campaña que él viene, y viene arrasando con todo y el otro. Eso nos lo dio Dios a nosotros también. Tú puedes ser como esas personas que se anuncian, que tienen mucho poder y todo eso. Dios nos lo dio a nosotros también. Es más, te lo dio más a ti que a ellos, porque la persona que se humilla y se hace, esa es la que Dios va a usar. No va a usar a aquel que se está exaltando solo. Jamás. Entonces, es bien claro cómo es Dios de simple y de sencillo en su palabra. No hay una forma difícil de decir, no lo entiendo. No, es fácil. Entonces, por eso le digo, cuando usted lea algo y no lo entienda, no se detenga ahí, siga leyendo, y acabo que al rato ya después Dios le va a dar la explicación de lo que es. Y voy a leer lo último para que este capítulo 12 y 14 de Corintios, el capítulo 13 de Corintios está en el medio de los dos, ¿verdad? 14 y 12 está en el medio. Yo creo que esto por un propósito, me imagino yo, porque los dos dependen de ¿verdad? Y el 13 dice que es la excelencia del amor. Y si yo hablo amor y el apóstol empieza ahí, ¿no? El apóstol como diciéndole a los corintios, ustedes son bien carnales, ustedes. Pero si yo hablo lenguas, y se va hasta el cielo, dice, si yo hablo lenguas angélicas y terrenales,
pero no tengo amor, nada soy, dice. Y los tumba hasta el piso, nada soy. Todos aquellos que creen que porque tienen un don o porque hablan lenguas o porque gritan, saltan o lo que sea, no, Señor. Dice, si no tienes amor para tu prójimo, y el apóstol Juan en una de sus cartas lo pone de otra manera, dice, ¿cómo tú dices amar a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no lo amas? Entonces, otra vez te está diciendo el apóstol, no me digas que tú tienes amor de Dios porque ni a tu hermano que no lo amas. Entonces, el apóstol le está tirando a los corintios indirectamente, no directo, porque no los puede tumbar tampoco, porque son gente de Dios, son gente que andan buscando de Dios, son gente que en alguna forma estaban confundidos o lo que sea. Entonces él les dice, mira, ya les expliqué acá en esta carta lo que son los dones espirituales, para qué sirven, cómo funcionan, qué es lo que debe de hacer, y acá también les sigo explicando lo mismo, ¿verdad? Y él mencionaba, si ustedes están confundidos en esta área, mire, acuérdense bien que el que habla lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí había muchas lenguas en esas iglesias, ¿no? Muchas lenguas. Todo el mundo hablaba lenguas, ¿no? Y ellos decían que si no hablabas lenguas no tenías el Espíritu Santo. Así es como hasta hoy en día lo mismo siguen diciendo todavía. Entonces decía él, no, espérense, dice, mira, si ustedes hablan lenguas, ¿verdad? Y si alguien entra que no conoce a Dios, nomás viene a visitar y se sienta allá atrás. Él lo dice si entran indoctos o personas que no conocen a Dios, y dice, oye, vámonos, ¿no? Porque yo no, aquí están medio locos. Dice, no diráis que estáis locos, dice él, no les dirá a esa gente que ustedes están locos, porque no es para edificar, ¿verdad? Si fuera para edificación, a que se quedaran a oír más. Oh, me gustó, y que a todo dar, qué tremendo, me sentí muy bien. Pero les da miedo, dice, esta gente está loca, vámonos, ¿verdad? Entonces, esa no es. Ahora, no está diciendo que las lenguas eran malas, ya vimos la diferencia de unas lenguas y las otras. Estamos hablando de que las primeras eran como idiomas, que Dios usó un gran poder, un gran milagro que hizo para poder hablar a través de la boca de los apóstoles, de los 120 que estaban ahí, para hablarle a millares que había ahí, ¿verdad? En su propio idioma. O sea que no tuvieron que volver a repetir el mensaje para los griegos y volver a sentar y repetirlo para los romanos o con intérprete como usamos hoy en día. No, cada sonido que salía de la boca de ellos era un sonido que era mi idioma, yo lo entendía. Así era, es un milagro tremendo. Ahora, cuando él habla de las lenguas otras, del capítulo que leímos, del 12-28, 15-28, lo que sea, vamos a ver que ahí es la progresión de crecimiento. Y los deja al último. Las lenguas era para, como hablamos, era para edificación. Las lenguas es cuando ya la persona habla con Dios. Las lenguas no son para edificarte a ti, a nadie. Yo no puedo ir a approach a una persona y empezar a hablar lenguas, que todo el mundo me escuche, porque eso es antibíblico. La Biblia dice, el apóstol Pablo les dijo, mire, si tú hablas lenguas, el que habla lenguas, hablas a solas con Dios, porque es el que las entiende, tú no. Y dice, tú mismo te edificas, es como edificas el espíritu tuyo que está dentro, le das de comer, estás hablando, Dios se está comunicando con él, porque es un lenguaje que ni tú entiendes. Pero si yo lo uso para los hermanos, no, para que sepan que soy más espiritual que ustedes, ¿no? Entonces no, eso no existe. Háganse la idea de que Dios no es Dios de confusión, Él no confunde a nadie, ¿verdad? Nosotros somos los que nos confundimos, y el apóstol Pablo fue claro en esas cartas. Dice, el amor es el que depende de todo lo que yo les dije acá, ¿verdad? Ustedes encajen. Si leen aquí, ustedes dicen que si tú tienes amor, vas a amar a tus hermanos y vas a usar los dones de acuerdo a lo que Dios quiere que se usen, los dones espirituales y todo ello, las palabras de sabiduría, de conocimiento, todo lo que venga de Dios, tú lo vas a saber usar correctamente. ¿Por qué? Porque hay una madurez en ti. Espiritual, lo que ya vimos, la progresión de madurez, ¿verdad? Es una progresión de cuando tú llegas a un nivel donde ya dices, y las lenguas, al último, las lenguas. ¿Por qué? Porque hay un por qué lo dijo de esa manera. Primero empieza con los apóstoles y luego los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque son los que comunicaban la palabra, son los que esparcían la palabra, son los que Dios les hablaba a través, por el Espíritu Santo, les hablaba, ¿verdad? Y comunicaban la palabra. Y luego después, de ahí en adelante seguía otro grupo les gustó y seguían reuniéndose para enseñar la palabra de Dios, y seguían otra vez, y durante ese tipo de reuniones, y aquí en la iglesia, donde quiera que se reunían, había cosas que miraban. Oye, mira,
Y se acuerda usted, nomás así la saqué del fogón. Acuérdese bien que cuando los hermanos oraban, la cárcel se abrió para Pedro. Por eso le digo, los milagros ahí están otra vez. Y estaban ferviente orando, y la cárcel, pum, se abrió. Un ángel de Dios fue y le abrió la cárcel a Pedro. Y se salió.